Bien, amigos de Prensa Sin Mordaza, damos inicio a una nueva edición en estas ediciones semanales que hacemos. En esta ocasión estamos conversando con el doctor en ciencias políticas, presidente productivo, investigador de campo, Jesús Castillo Molleda, quien hoy está hablando con nosotros todo el escenario político, sobre el escenario electoral del año en curso, que aún no termina de este 2020, y de todo lo que está ocurriendo dentro del territorio nacional de cara también al mundo, ¿no? Hay en parte allí todo un escenario sumamente interesante respecto a la presión que ha hecho la Unión Europea para la celebración de los comicios electorales de propuestas por Nicolás Maduro para este diciembre 2020. Asimismo, pues todo el escenario electoral que se ha generado luego que Capriles dijese que no vamos a elecciones, así lo ha expresado, no vamos a participar. También pues el escenario electoral respecto a Guaidó, quien dirige el Parlamento legítimo nacional escogido por los venezolanos y que en este momento pues funciona de forma atípica fuera de lo que es el hemiciclo del Parlamento Nacional, pero con la aprobación de más de 50 naciones. El escenario electoral para el venidero año, el escenario político para el venidero año. Buenos son los por parte de algunos analistas a nivel internacional asegurar que Venezuela está a un paso de recuperar el hilo constitucional, la democracia, otros aseguran todo lo contrario. Para ello hemos traído entonces hoy con nosotros al profesor, doctor en ciencias políticas, Jesús Molleda. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Javier, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia, y me alegra mucho que estés haciendo este tipo de trabajo desde España, porque eso también nutre mucho el debate político internacional, y sobre todo que el caso venezolano hay que explicarlo muy bien, ¿ok? Porque a veces se opina de una manera como muy olímpica, diría yo, y esto hay que entenderlo desde adentro, porque el caso venezolano no es algo improvisado, no es algo que se hizo de la nada, sino que, como me dicen los colombianos cuando trabajamos con ellos en sistemas electorales, que hay que tener capacidad para comprender y entender la estructura que está montada en Venezuela por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y cuando se entiende eso, podemos comprender que está mal dirigida la política opositora venezolana hacia los objetivos a cumplir. Bueno, y precisamente quería empezar por allí. El objetivo que Guaidó se planteó en el año 2019 cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional fue el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres. De las tres rutas que planteó, o de la ruta que planteó, hasta este momento ninguno de los tres puntos se ha logrado, cosa que usted ha recalcado muy bien en sus redes sociales. Guaidó ha logrado muchas cosas y a la par pues ya se acaba el tiempo, viene un nuevo escenario electoral debido a que la Asamblea Nacional debería ir a elecciones, pero en Venezuela las condiciones para ir a elecciones, entiendo, no están dadas de acuerdo a la comunidad internacional, de acuerdo a las condiciones actuales que se viven en el país, que no son un secreto para nadie, y en consecuencia Capriles ha dicho que pues después de decir que la ruta era electoral, ahora afirma que no lo es. ¿Cómo evalúa Jesús Castillo esta decisión de Capriles? ¿A qué responde desde su punto de vista? Bueno, primero me parece que la jugada de Capriles al inicio de reaparecer en el escenario político nacional después de 7 años fue una buena jugada, porque apareció no con las manos vacías, sino que apareció con la negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, la liberación de 110 políticos, unos que estaban tras las rejas y otros que tenían simplemente alguna decisión jurídica en camino. Eso fue positivísimo. Me gustó mucho cuando él dice que el escenario parlamentario nacional no había que dejárselo solo a Nicolás Maduro, y propone la posibilidad de acompañar su partido, la Fuerza del Cambio,
en una alianza nacional para presentar candidatos en todos los circuitos electorales del país. Esa jugada también me pareció astuta, porque obviamente el actor político que él estaba como siendo siempre aliado, en este caso era Guaidó, y como Guaidó perdió conexión desde hace muchos meses con los ciudadanos venezolanos, esa jugada fue astuta. No estoy de acuerdo con su planteamiento post 2 de septiembre, el que hizo recientemente, donde dice que, es decir, el que plantea que no va a participar en las elecciones porque no se logró la negociación con la Comunidad Europea. Ahí no estoy de acuerdo, creo que es un error político de Capriles, creo que lo guardo otra vez en un baúl, y lo que considero desde el análisis politológico es que Guaidó, antes Capriles, antes de salir al escenario del 2 de septiembre, cuando anunció el país la participación, había llegado a unos preacuerdos con la Comunidad Europea que después no se concretaron. Y ese preacuerdo era participar el 6 de diciembre. Esa jugada, por alguna razón que ellos conocerán, no se concretó. Y es donde Capriles se desajusta en su propuesta inicial y seguramente sacará sus cálculos. Sin embargo, cuando hacemos estudios de opinión pública, aquí donde estamos conversando, nosotros estamos iniciando en el día de mañana un nuevo estudio precisamente para medir la opinión. Este estudio va a ser en el correo electoral de Venezuela, en los 7 estados con mayores electores, para medir un poco la opinión de lo que la gente piensa de la propuesta de Guaidó de la consulta popular, de lo que la gente piensa del retiro de Capriles, de lo que la gente piensa de la participación electoral de diciembre y sobre todo sobre los problemas de los servicios públicos en Venezuela, porque nos estamos llegando a algo que es muy importante en la política venezolana. Las protestas que vimos en Venezuela recientemente no son propuestas organizadas por la política opositora ni por los ciudadanos. Son conflictos internos de cotas de poder en el PSUV. Así que no fue casual que en los principales estados donde hubo protestas son estados controlados por el PSUV. No es casual que donde hubo las protestas, los funcionarios señalados son del PSUV contra la gente del PSUV por control de estaciones de servicio, por control de los CLAC, por imposición de candidatos. Y eso es muy grave, porque quiere decir que la oposición política del país está en cuarentena, está dormida, no se está activando, y la desmovilización de la oposición obviamente es una gran ventaja para la población que apoya al gobierno Maduro, que apenas el 20%, que está organizado contra un 80% desorganizado. Entonces concluyo esta etapa que me preguntaste. Me parece que es un error político y estratégico de Capriles de anunciar la no participación en las elecciones de diciembre después de haber anunciado que iba a participar. ¿Pero usted entonces apoya o es una mala interpretación mía las elecciones de diciembre? Por supuesto que las apoyo, no solo que las apoyo. Bueno, primero porque prefiero ser una minoría ruidosa que una mayoría en silencio. La comunidad internacional no está escuchando la comunidad nacional. Yo no veo a los actores internacionales en los sectores rurales del país, en los caseríos. Elecciones cuando no están dadas las condiciones electorales, cuando el CNE está viciado, cuando no hay un Estado de Derecho garantizado en el territorio, inclusive las condiciones mundiales, porque el COVID-19 también es parte de ese escenario que se está viviendo día a día. ¿Cómo apoyar unas elecciones bajo esas condiciones, politólogo? Bueno, primero, la oposición política del país sigue siendo la mayoría de los sectores que en este caso rechazan al gobierno Nicolás Maduro. A pesar de la decisión opositora, que la gente está decepcionada de Guaidó, esos actores ciudadanos, electores, no se han movido para el PSUV. No es que lo mal que lo ha hecho Guaidó ha permitido que el PSUV adquiera, capte o simpatice ahora esta gente con el PSUV. Eso no ha ocurrido. La gente está estacionada, ¿ok? Sigue siendo el 80% de los venezolanos, esto está en todos los estudios de opinión pública, estoy seguro que el que empezamos mañana nos va a arrojar eso, sigue rechazando a Nicolás Maduro y además lo hace responsable de la crisis actual del país. Ese es el primer indicador. El segundo indicador es que ante el Consejo Nacional Electoral, ante las imposiciones, ante el desconocimiento nacional, yo les digo a todos ellos que vengan para Venezuela,
que vamos a las barriadas, que vamos a los sectores populares, que vamos a los fundos, a las haciendas, a los sectores rurales del país, a ver si el discurso de Caracas está conectado con el discurso de estos pueblos. No está conectado. Aquí la gente necesita servicios públicos, necesita que le estabilicen la economía, necesitan comer y necesita que se arregle el problema interno. Y nos guste o no nos guste, Nicolás Maduro con el PSUV tiene ahorita, mira esto, 308 alcaldes de los 335 alcaldes. De los 335 consejos municipales domina 327. De los 23 consejos legislativos del país, domina 23 consejos legislativos. De los 23 gobernadores, domina 19 gobernadores. Entonces, ante esta estructura política que tiene el PSUV, le vas a dar más poder en diciembre. Vas a permitir que dominen ahora 277 diputados principales y suplentes, ante una realidad interna que disminuiría la capacidad resolutiva de los problemas, que sacaría del juego a los actores políticos de la oposición. Dime. Pero es que ese escenario, y esto es un punto de vista lógico, pasó con la gobernadora del Táchira, con otros gobernadores que decidieron juramentarse ante el gobierno, el régimen, como se le quiera llamar, de Nicolás Maduro, y hoy por hoy les está pasando factura haber bajado la cabeza. Sin embargo, vemos a Juan Pablo Guanipa que mantiene la moral bien en alto ante la ciudadanía, y que la ciudadanía pues lo mira de manera positiva porque no se doblegó ante un régimen. Entiendo yo que pasar o ir a elecciones, y corríjame en su opinión, porque al final y al cabo pues es la opinión de Jesús Castillo Molleda. Sin embargo, creo yo que ir a elecciones no está bien visto por la mayoría de los venezolanos, o que arrojan los estudios. Ok, primero, te quiero ratificar y me gustaría debatir este tema contigo a futuro en los estudios de opinión pública que hace la Fundación Zulia Productivo, que lo hacemos en alianza a 11 instituciones de investigación política venezolana. A mí no me arroja que los ciudadanos zulianos respetan a Juan Pablo Guanipa. A mí lo que me arroja es que hoy Juan Pablo Guanipa tiene el 64% rechazo de los zulianos por no haber asumido la gobernación del estado Zulia. No estoy de acuerdo contigo con el caso de Lady Gómez. Más bien, Lady Gómez es un ejemplo a seguir de lo que ha sido el coraje de una señora, de una mujer que es gobernante de un estado, que ha sabido negociar con el oficialismo, que ha atendido las regiones, que ha organizado políticamente el estado, que ha defendido el territorio y que ha tenido la capacidad de enfrentar al PSUV con el voto asistido, con el Plan República, con los puntos rojos, con la cedulación, con la desmovilización que hace el CNE del registro electoral, que te mueve gente las 72 horas antes de la elección y te mueve el centro de votación. Pero ella ha entendido lo que yo también entiendo como politólogo, que si tú al gobierno lo enfrentas con movilizadores, con el 100% de los testigos electorales, con una buena campaña, con movilización, con estructura, y lo enfrentas con los mismos sistemas de ellos, con bolsas de comida, con cesta ticket, con asistir al voto en este proceso, y con tus testigos electorales, tú derrotas al PSUV. Yo, Jesús Castillo Molleda, en este momento estoy cansado como consultor político de derrotar al PSUV con nuestros clientes y con nuestros que hoy son alcaldes, que hoy son concejales, que hoy son diputados y que hoy son gobernadores y gobernadoras. Las estrategias son claras, Javier. A este gobierno hay que enfrentarlos en su terreno. A este gobierno no hay que darle más espacio, porque la comunidad internacional no vive en Venezuela. Quienes vivimos en Venezuela son 27 millones de venezolanos que todos los días nos cortan la luz 8 horas, que no tenemos agua, que no hay gasolina, que es alto costo de la vida, y que los políticos opositores se desmovilizaron desde el 2017. Entonces, en Venezuela hay, en este momento, 28 alcaldes opositores, que en todos los estudios de opinión pública de esos municipios, la gente tiene niveles de aceptación sobre el 50%. La gente dice hoy que valió la pena defender esos territorios. La gente dice hoy que va a salir a votar otra vez por esos alcaldes en su reelección. La gente dice hoy que esos espacios no hay que dejárselo al PSUV. Igual pasa en el Táchira, igual pasa en Nueva Esparta, igual pasa en Mérida, igual pasa en Anzoátegui. Así que estoy totalmente en desacuerdo. Los estudios de opinión pública y focos grupales no nos dicen eso. Aquí la gente tiene tendencia. Te voy a decir cómo está el proceso electoral.
Nosotros Sí, hicimos la última antes de ir al medición. proceso electoral, no nos adelantemos, porque tengo una pregunta que va en relación al punto que ha Perfecto. mencionado, y es precisamente usted que hace esos estudios de análisis, ¿qué porcentaje acompañaba, de acuerdo a los estudios que ha hecho de campo, qué porcentaje acompañaba a Capriles en la propuesta de ir a elecciones? Ok. Cuando Capriles toma la decisión, él hace una consulta nacional y se hace un estudio de opinión pública. Cuando Capriles anuncia la participación en el septiembre de ir a elecciones, los electores que se identifican opositores se dividen en dos partes. 50% que está convencido de que el CNE es tramposo y que es imposible ganar cualquier elección, así sea de condominio, mientras el CNE esté. El otro 50% no está de acuerdo con este 50%. Este 50% dice que hay que ir a participar en elecciones. Y pasa un fenómeno interesante, que no es los partidos políticos, sino el nombre y apellido. Te explico rápidamente. En Venezuela hoy no incentiva ir a unas elecciones Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo. Por eso es cuando el TCJ toma la decisión de los partidos políticos de cambiar sus juntas directivas, no pasó nada. No se lanzaron ni un traqui-traqui, como decimos en Venezuela, ni un poetico, Javier, porque la gente no está identificada con el partido. La gente está identificada con el nombre y apellido. Te pongo este ejemplo, y la encuesta es clara. Si Javier Núñez se postula a diputado por un circuito del estado Zulia, la gente que cree en Javier Núñez, esa es la confianza del voto. Dice, bueno, si Javier se está lanzando, yo creo en Javier por las razones A, B o C. Y yo, como creo en Javier, voy a votar por Javier con los partidos políticos que representen a Javier, el que yo me sienta más identificado. Pero voten es por ti, no por el partido. Entonces las encuestas en Venezuela dicen claramente que empieza a restablecerse lo que en el 2010 se abandonó. Es la creencia en las personas, en la credibilidad. Por eso que el PSUV aventaja a la oposición, es porque la oposición que está participando en elecciones está viviendo un sándwich. ¿Por qué? Porque tiene una oposición del G4 que firmó Guaidó con 27 partidos que le están diciendo a la gente, no vayan a votar, son unos traidores, entréguenle el poder. Yo no, de verdad, como politólogo, Javier, yo si esta clase la doy en mi escuela de ciencias políticas, me dicen, profesor Chimbo, váyase de aquí. Un partido político lo que hace es ostentar el poder. Un dirigente político lo que hace es ostentar el poder. Y en Venezuela lo que se está decidiendo en este momento es darle más poder internamente al PSUV. Entonces, en este proceso electoral que se avecina en el mes de... Es decir, que desde su punto de vista, Guaidó básicamente está generando una agenda para perpetuar en el poder a Nicolás Maduro. Y perpetuarse en el poder, ahí es donde tenemos que llegar. Guaidó y Nicolás Maduro son los timadores. Ambos dos son muy embusteros hacia el país. Porque así como se criticaba a Maduro, a Chávez, que se quería eternizar en el poder, en este momento están violando la Constitución, tanto Maduro como Guaidó, para eternizarse en el poder. Porque Guaidó lo que está intentando hacer una consulta popular, que no tengo ninguna duda de que no va a ser exitosa, y seguramente este estudio de opinión pública que vamos a comenzar mañana me va a arrojar eso, porque no hay conectividad con la gente. Entonces Guaidó lo que está es justificando ante la comunidad internacional su permanencia en un poder interino que no tiene sentido, que no tiene conexión, que no tiene... yo no sé. Vamos a ir para allá, pero vuelvo a la pregunta. ¿Qué porcentaje de los venezolanos acompañaba a Capriles en la propuesta inicial? Opositores, los que se identificaban con la oposición. Del 100%... Del 100%, el 50% de los opositores venezolanos acompañaba a Capriles. Eso es correcto. Eso es correcto. Y antes de ese estudio, nosotros hicimos un estudio en el mes de agosto que nos arrojaba este porcentaje. ¿Quiénes estaban decididos ahí a votar el 6 de diciembre? 14%, ¿ok? De los encuestados. Y la pregunta también decía, si usted conociera al candidato o candidata, voto lista o circuito electoral, usted iría a votar, ese 14% subía. Usted me está diciendo que el 50% de la oposición decía que estaba de acuerdo en ir a elecciones. Y que
ese 50% representa el 14% de todo el padrón electoral. Lo explico otra vez. Por favor. El 2 de septiembre, cuando Capriles anuncia al país que él va a acompañar, no es que él va a ser candidato, que él va a acompañar a los candidatos, partidos políticos y la alianza para ir a las elecciones parlamentarias buscando unificar a todos los que iban a participar de ahí al día 6 de diciembre, arrancó con un 50% del 100% de la oposición, ¿ok? Él arranca con ese capital político a la calle, ¿ok? Entonces, la gente dice, no, que pasa que a Capriles lo insultaron, pero por las redes sociales. Y las redes sociales en Venezuela nos representan el 30% de la población en este momento. Entonces, te decía que antes del 2 de septiembre, nosotros hicimos un estudio en agosto. Capriles no estaba en el escenario, Capriles no había anunciado nada, no habían soltado los presos políticos, y en ese escenario solo el 14% manifestaba su intención de ir a votar, quienes se identificaban opositores. Pero si le preguntabas a ellos mismos si el candidato o candidata por voto lista o por circuito electoral lo conocían, o sea, quiénes eran, ese 14% se elevaba a 37%, ¿ok? Porque conocían al candidato o candidata, se elevaba la confianza en el voto. Y eso era sin haber comenzado una campaña electoral, sin haber comenzado la estrategia de campo, entendiendo que estamos en COVID, entendiendo que en Venezuela el COVID está en ascendencia y había que utilizar las estrategias establecidas de bioseguridad, tanto presencial, y utilizar, por supuesto, la tecnología en los circuitos electorales que se permitieran para el proceso del voto. Eso es lo que te quería aclarar. Nosotros ahora vamos a iniciar un estudio, como lo he dicho varias veces, porque es importante recordar, vamos a iniciar un nuevo estudio para ver qué piensa la gente después que llegó la gasolina, después que hubo protestas, después el anuncio de Guaidó, después el anuncio de Capriles y el anuncio de Maduro de que las elecciones van en diciembre. Y precisamente hablando de protestas, me surge a mí otra pregunta, porque usted hablaba sobre acciones sorpresas en torno a las protestas, porque las protestas las considera unos hechos aislados, en puntos de forma individualizada, sin liderazgo, pero yo vi a un Guaidó convocando a protestas a través de Twitter. Sin embargo, también escucho ahora que dice que el 30% no está representado en las redes sociales, hablando de los venezolanos. Es decir, que el acceso a las redes sociales en Venezuela está bastante limitado y sobre todo los que están fuera de Venezuela pueden no entenderlo porque pues aquí fuera de Venezuela tenemos acceso a todas las redes sociales, pero de cara al país entiendo que la red social de mayor fuerza es el Facebook y Twitter. ¿Por qué considera usted que deben generarse acciones sorpresas o cuáles son esas acciones sorpresas para poder salir de Maduro? Para lo primero, entender y comprender que en Venezuela el dominio institucional lo tiene la representación de la administración de Maduro. Guaidó en Venezuela no puede nombrar ni al ascensorista de un hospital. Y eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Lo que yo te ratifico, que no es verdad que Guaidó es ningún presidente interino, porque esa figura no existe. Eso fue una figura, hablando de la sorpresa política, que tengo que reconocer que el 23 de enero del 2019 fue una gran jugada política, porque ya estaba coordinada con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y otros países más. Esa fue una buena jugada que sin ninguna duda... Pero ¿cómo me dice usted que no es presidente interino cuando más de 50 países del mundo reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? Explíqueme. O sea, eso quiere decir, Javier, que si tú ahorita donde estás viviendo en España, ¿verdad? Que vives alquilado, la señora te dice, Javier, te regalo el apartamento, el piso, como lo quieran llamar allá, ¿ok? Pero tú no tienes los papeles, hermano. Entonces la señora te regaló una propiedad que no puedes empeñar, que no puedes hipotecar, que no puedes vender, que no puedes establecer nada. Es como cuando en Venezuela andas con el carro y tu mamá te dice que te lo regaló. Ok, andas con el carro, pero el título de propiedad dice que es de tu mamá. Entonces, ¿dónde está el título que dice que Guaidó es presidente interino de Venezuela, por amor de Dios? ¿Dónde está? Mira, Guaidó no tiene ni oficina, hermano.
Guaidó no tiene ni parlamento, Guaidó no tiene dónde despachar, dónde dice presidencia interina, dónde va la gente a llevar una carta, una ayuda social, dónde estuvo Guaidó en una protesta en Venezuela, en todas estas que se hicieron. Yo que soy zuliano, ¿ok? Te puedo decir que Guaidó, desde enero del 2019, solamente fue una sola vez en Zulia. ¿Cómo es posible que alguien que se dice ser presidente no vaya a visitar el estado más importante del país? Por ponerte un ejemplo, Javier. Entonces, yo tengo 50 años de edad, yo soy politólogo, a mí no me van a engañar, o sea, yo no voy a caer en ese juego, que ese es un juego político, que es un discurso, eso es ya cada quien que lo decida. Además, Naciones Unidas tiene 194 países reconocidos, de los cuales 105 reconocen a Nicolás Maduro, 50 reconocen a Guaidó y hay 30 intermitentes que no se pronuncian ni a favor de uno ni del otro. En esto hay que ser claro. En Naciones Unidas la corriente no alineada es mayor que la corriente que apoya a Guaidó. Y podrán decir que esos son paisitos chiquiticos, pero es un voto en Naciones Unidas. Y tanto es así que quien habló recientemente en Naciones Unidas fue Nicolás Maduro y no Guaidó. Entonces te cierro esta idea. Guaidó no es ningún presidente interino. Fue una jugada política para aprovechar el trabajo que había hecho algunos representantes políticos venezolanos ante la comunidad internacional que no reconocieran a Nicolás Maduro porque las elecciones del 2018 habían sido convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y en este caso en particular fue una buena jugada, solo que la votaron el 30 de abril del 2019. Pero entonces esto significa, perdone que le interrumpa, pero esto significa que usted reconoce al régimen de Nicolás Maduro como el gobierno de Venezuela. Sí, yo lo reconozco porque es el que está instaurado, el que hizo elecciones, ¿ok? Y es el que reconoce las instituciones venezolanas. Yo soy politólogo, yo no puedo ser tan irresponsable. Una cosa es lo que yo piense como ciudadano. Yo como ciudadano rechazo 100% a Nicolás Maduro. Pienso que es el gobierno peor que ha pasado por la nación, pero también reconozco que Nicolás Maduro es un pésimo gobernante, pero es un excelente estratega político porque ha logrado permanecer en el poder en la mayor crisis. Tanto es así que hemos tenido desde marzo 2 grandes eventos sin gasolina en el país y aquí no pasó nada, Javier. Entonces dime tú a mí cómo el 80% que rechaza a Nicolás Maduro no es capaz de arrodillar a la administración de Nicolás Maduro cuando en el país ni gasolina había. Entonces, obviamente, uno tiene que reconocer, porque cuando yo voy a un registro, a una notaría, es el registrador que puso Maduro, es el notario que puso Maduro. Cuando el título universitario que tú tienes y que yo tengo es firmado por el Ministerio Popular, del Ministerio de Educación Popular de Venezuela, del ministro de Maduro. Entonces yo no puedo ser tan idiota, y disculpa la palabra, como para caer en ese juego de palabras y de emociones. Por eso es que ahorita está desesperado Guaidó, ¿ok? Porque Guaidó necesita reconocimiento internacional post 5 de enero y es la gran jugada. Estados Unidos se lo está ofreciendo, le está diciendo que le va a acompañar el tiempo que sea necesario, o sea, que en parte pues la potencia le va a acompañar. Bueno, eso ocurriría solo si el 3 de noviembre Donald Trump logra arreglar en este momento la diferencia que tiene con Biden en las elecciones. O sea que finalmente esto que está ahorita ocurriendo en Estados Unidos se contabiliza a favor de Trump el 3 de noviembre. Entonces, en este caso particular, acuérdate que también el discurso de los Estados Unidos hoy es en campaña. No sé si después del 3 de noviembre, si gana Trump, obviamente el discurso va a ser el mismo o va a ser más intenso. Pero ahorita Trump necesita el voto latino y por eso que va a ser radical con estructuras políticas como la venezolana, como la cubana, como la de Nicaragua y otras más porque están en campaña. Y precisamente hablando de Donald Trump y de las acciones que el gobierno de Donald Trump ha emprendido sobre Venezuela, ¿cómo evalúa el ciudadano venezolano en torno a los estudios que usted hace, consumo productivo a nivel nacional, las sanciones que Estados Unidos impone sobre el régimen de Nicolás Maduro, sobre el gobierno de Nicolás Maduro? Las encuestas también son claras. El 92% de los sujetos encuestados están
muy de acuerdo con las sanciones personalizadas. ¿Ok? Están de acuerdo que... Pese a las condiciones que vive el país producto de esas sanciones. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Hay dos tipos de sanciones. Cuando tú le preguntas a los sujetos encuestados si está de acuerdo con una sanción a Nicolás Maduro, si está de acuerdo con una sanción a un ministro, si está de acuerdo con una sanción a un dirigente político, están 92% dicen estoy de acuerdo. A donde hay diferencias de acuerdo, y ahí sí baja de 92% a 37%, ¿ok? Son las sanciones que pueden afectar la distribución de alimentos, de combustible, de medicamentos, alguna sanción administrativa que no permita en este momento que los venezolanos, que ya viven muy mal, vivir peor. Esas sanciones no están de acuerdo, solamente está de acuerdo el 37%, y esas sanciones quedó determinada que no tumban gobiernos, ¿ok? Sino, por ejemplo, en Venezuela dice, es que no hay gasolina porque PDVSA es un desastre. Ya sabemos que PDVSA es un desastre. La gente en las encuestas identifica que el desastre de PDVSA es responsabilidad del gobierno de Chávez y de Maduro. De eso no hay duda, Javier. La gente está clara en eso. Pero la gente lo que no está clara es que ya sabemos el problema, pero no hay la solución. Entonces la solución es que me dejen a mí sin gasolina. ¿Ok? En eso la gente no está de acuerdo con las sanciones y eso es un aspecto negativo para quien impulsa ese tipo de sanciones. Si mañana sale y dicen los 4 millones de militantes del PSUV están sancionados por Estados Unidos, la gente no le para. La gente dice, dale. Pero cuando dicen una sanción, lo que permitió fue que secuestraran el buque de gasolina, entonces el que maneja un taxi en Venezuela dice, voy a salir parado en mi casa porque no tengo gasolina. En eso no está la gente de acuerdo y esas son las sanciones de la diferenciación. Pero, como te lo decía al principio, Javier, el 80% de los venezolanos rechaza rotundamente la administración de Nicolás Maduro. 80% de los venezolanos encuestados quieren que Maduro salga. Yo quiero hacer una pregunta, politólogo, que hasta Luis Vicente León no me la ha contestado del todo. Yo siempre he sentido y he preguntado a otros analistas que también he entrevistado, inclusive estrategas políticos. A veces quisiera tener el número de JJ Rendón para preguntárselo directamente a ver si él me da una respuesta, pero es que Nicolás Maduro tiene el 80% de los venezolanos en contra, tiene las sanciones de los Estados Unidos, está cercado por la Marina norteamericana, hablando de geopolítica, inclusive desde el punto de vista militar. Tiene todo un escenario político en contra, a Colombia en contra, a Brasil en contra, el Grupo de Lima, la presión de la OEA, presión en la Unión Europea, presión de la ONU, y Nicolás Maduro está atendiendo el teléfono en Miraflores. Guaidó no puede entrar al hemiciclo de la Asamblea Nacional y sigue siendo de alguna manera el tipo que está gobernando en Venezuela. De alguna manera no es el tipo que está gobernando en Venezuela. ¿Cómo se explica que Nicolás Maduro, después de todo el escenario adverso que tiene, inclusive de las fracciones y las divisiones internas que no las muestran, pero que están, sigue gobernando a Venezuela y no hay forma ni manera de que la oposición logre el cometido de sacarlo de la silla de Miraflores? ¿Cómo se entiende? Bueno, no es muy difícil de entender, Javier. Uno, Nicolás Maduro logró aliarse a la comunidad árabe, ¿ok? Nicolás Maduro logró aliarse a Rusia y a China, ¿ok? Y esta estructura de poder internacional es muy hábil para vivir con sanciones y crisis. Uno, Nicolás Maduro cuenta con una pésima oposición. El mejor aliado que tiene Nicolás Maduro es la oposición política venezolana, que es pasiva, que está dividida, que no presiona, que no organiza y además desmovilizó a sus electores, desmovilizó a ese 80% para que no voten en contra de ellos. La fórmula perfecta para mantenerse en el poder. Lo otro es que los venezolanos reciben recursos económicos del oro, de droga, de los negocios ilegales, del contrabando de combustible.
que no están registrados en la economía venezolana, porque en este momento tú y yo tenemos tiempo, para no decir años, que no vemos que un ministro de Finanzas venezolano de una cadena nacional para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, eso no existe, sino que la economía venezolana se ha redactado a la crisis que hemos tenido. Yo, que viajo a Colombia con frecuencia por mi trabajo, puedo ver que a 30 minutos de la ciudad de Maracaibo ya hay otros tipos de aspectos económicos donde obviamente están grupos armados, están grupos que hacen negocio, está la liberación de este caso de los minerales. Entonces, en Venezuela hay demasiada gente conspirando para que no cambie el proceso político venezolano, porque le ha ido muy bien financieramente, incluyendo a los actores políticos de oposición. Entonces, como la presión interna no existe, Javier, el gobierno se mantiene internamente. Como desde afuera tiene aliados que saben moverse muy bien. Mira cómo llegaron los 3 buques otra vez iraníes. Por ponerte un ejemplo. Hermanos, salieron de Irán con bloqueo, con sanciones, con el Caribe invadido de los Estados Unidos. Los buques llegaron otra vez, ¿ok? Con gasolina a Venezuela. Entonces, cuando tú tienes esos tipos de aliados, ya tienes un gobierno que aprendió a vivir en crisis. Y que al final, mira cómo está distribuida la economía venezolana. 10% del país le ha ido muy bien financieramente con lo que ha hecho el negocio con el Estado o con la crisis. Este 10% le da de comer a 30%. Otro 10% vive de remesas internacionales. Un 15% en la Gran Caracas, municipios Libertador y Sucre, viven de lo poquito que llega del PLAC y de algunos beneficios del gobierno. El 35% es el que está pasándolo muy mal del país, que no está comiendo. Son 7 millones de venezolanos. Y esos 7 millones de venezolanos no van a tumbar ningún gobierno. Lo que vamos a ver otra vez con las mini protestas que hubo en el país. Entonces, mientras esto no se una, el gobierno internamente no va a tener presión social y va a seguir teniendo el auspicio y el apoyo de los cuerpos militares en Venezuela, que son finalmente los que mandan. En Venezuela el poder está constituido solamente del cómo están los ministros. De los 44 ministros, 32 son militares. De los análisis que hacen y de los estudios que hacen desde la Fundación Zulia Productivo como organización de estudios de campo, ¿cómo vislumbran el 2021? Es decir, tenemos en este momento una Asamblea Nacional que funciona en el hemiciclo con una minoría parlamentaria, Guaidó con su grupo parlamentario que no puede entrar al hemiciclo, una Asamblea Nacional Constituyente, y lo digo todo esto para que la gente que no conoce el escenario político venezolano lo pueda entender, que ya Maduro ha indicado que esta Asamblea Nacional Constituyente dejará de funcionar en el 2021. Técnicamente o desde el punto de vista comunicacional habrían 2 presidencias, la interina de Guaidó, que usted dice que no es interina, pero que está reconocida por 50 países de la Unión, por más de 50 países de la Unión de la ONU, pertenecientes a la ONU, y a Nicolás Maduro dirigiendo aún el timón de Miraflores. ¿Cómo vislumbra el escenario electoral y político para el 2021? Mira, el 2021 lo que van a hacer en Venezuela la nueva geopolítica del poder. Van a ser. Van a hacer en Venezuela a partir del 5 de enero, van a ser la nueva geopolítica del poder. Los venezolanos somos mesiánicos. A los venezolanos nos encanta que nos dirijan. Los venezolanos es muy difícil que se dirijan solos, ¿ok? Que se haga un grupo a protestar por A, salen, protestan, están 2 horas en la calle, hay mucho sol o lluvia y se devuelven a su casa. No hay protestas permanentes, son muy intermitentes. Entonces los venezolanos necesitan mesías que los dirijan, tanto el oficialismo, la oposición, los grupos intermedios. En Venezuela el próximo año va a haber elecciones de alcaldes y gobernadores, donde la configuración del poder es diferente, porque los alcaldes y gobernadores, de una manera u otra, a pesar de la crisis, están más cerca del ciudadano y pueden resolver problemas desde una manguera de agua o una bombona de gas, por ponerte un ejemplo. Entonces, a partir del 5 de enero, cuando se constituya la nueva Asamblea Nacional, que seguramente el 75% va a estar en manos del PSUV y el 25% va a estar en manos de la oposición que participó, a partir de ese momento los actores políticos cambian en Venezuela. Guaidó ya no va a ser presidente de la Asamblea Nacional,
Guaidó no va a poder hacer política en Venezuela, Guaidó va a tener que buscar el exilio porque lo van a reconocer es internacionalmente, no nacionalmente, ¿ok? A partir de ese momento, los diputados que hoy están en la Asamblea Nacional no van a ser tampoco diputados, van a ser diputados internacionalmente, no nacionalmente, y tendrán que hacer política a distancia. Y en Venezuela la política a distancia no funciona, no es atractiva, no es dominante. Entonces las personas van a empezar a aliarse, a acercarse a los que tienen el poder, a los que abren el hemiciclo, a los que buscan la medicina, a los que ayudan para la operación, a los que ayudan para cualquier cosa. Y ahí se activa un proceso electoral porque hay elecciones de alcaldes y gobernadores. Hay que elegir gobernadores, hay que elegir 335 alcaldes y eso va a activar obviamente el interés local y posiblemente podrían unirse las elecciones de concejales con alcaldes y de consejos legislativos con gobernadores. Si eso ocurriese, te puedes imaginar que va a estar todo un país buscando puestos de poder porque hasta ahorita que tú y yo estamos hablando, a pesar de la crisis, yo no veo ningún diputado que renuncia. Yo no veo ningún concejal que renuncia. Yo no veo ningún alcalde que renuncie y no veo ningún gobernador que renuncia. Entonces, a pesar de la crisis, a la gente le gusta el tema del poder. Entonces, estos actores que van a participar en elecciones, estos actores que van a ser diputados y estos actores que van a ser electos alcaldes y gobernadores, van a formar la nueva geopolítica del poder. Las encuestas me dicen que la gente está hastiada, obstinada, fatigada y cansada de la actual dirigencia política del PSUV y de la oposición, pero no de la política. ¿Qué quiere decir? Que seguramente el próximo año van a nacer otros hombres y mujeres que van a salir a la política y que van a ir captando a esta clase intermedia que se va a construir como una clase política emergente en Venezuela, en paralelo con una crisis económica, una crisis de confrontación, pero sin ninguna duda estamos observando que el venezolano ya no está, o sea, a pesar del deseo que tiene de salir de Maduro, ¿ok? Y a pesar del deseo de cambio, comprende y entiende que con discurso no se cambia el país, se cambia con acciones. Entonces el venezolano va a necesitar sobrevivir y se va a aliar a quien lo pueda ayudar a la supervivencia. Si Guaidó logra, con una reelección de Trump, logra consolidar su liderazgo internacional con recursos... Te adelantaste a la pregunta. Ok, pero si Guaidó logra, consolidar un equipo de trabajo en Venezuela que lo deje, que ejerza políticas públicas exitosas hacia los maestros, hacia los médicos, hacia los pensionados, hacia la obra social, hacia la infraestructura hospitalaria, educativa, y la gente sienta que Guaidó los está ayudando de una manera u otra, sí podría lograr ir quebrando las bases fundacionales de la estructura que tiene montada el PSUV, porque tú lo dijiste muy bien, Javier, estoy de acuerdo contigo. Hay fracciones en el PSUV, la gente del PSUV también está pasando necesidades, hay confrontaciones políticas, hay diserción interna. Entonces eso no se está aprovechando, se podría aprovechar, y si Guaidó desde el exterior tiene la astucia con un equipo nacional de ir apoyando liderazgos emergentes, de ir apoyando a los alcaldes de ejercicio para su reelección, a los gobernadores de ejercicio de su reelección, podría socavar las bases del liderazgo del PSUV y podría entrar en un proceso de conformación de un nuevo liderazgo en el país por estados para conformar el nuevo liderazgo nacional que enfrente las elecciones de gobernadores y alcaldes y que enfrente al presidente de la República a futuro para la conquista del poder. Es muy complejo que en Venezuela una intervención internacional bélica tenga éxito porque el Estado venezolano desde el 2003 se preparó asimétricamente para enfrentar a una gran potencia. Por eso que en Venezuela, si te vas a la subregión Los Llanos, si te vas a la subregión Oriente, te vas a la subregión de los Andes, te vas al occidente, ves grupos armados por todas partes, ves ELN, ves milicia, ves los colectivos. Hay demasiada gente repartida en el país que tiene por lo menos un chopo. Y eso es muy peligroso para, de una manera u otra, que un gran equipo internacional venga a intervenir en Venezuela, porque podrá llevarse a Maduro, pero las estructuras quedan montadas y aquí hay mucho negocio ilegal que sobrevive a la vista gorda del gobierno nacional.
sea, desde tu punto de vista, Jesús, y para entenderlo bien, hay dos cosas que me llamaron la atención de la última intervención que hizo. Número uno, Guaidó debería salir del país y desde afuera hacer una gestión por recuperar la democracia en Venezuela o apoyarse en esa estructura internacional que ha montado y creo que ha hecho un trabajo bastante arduo allí. Mira, yo le aconsejaría a Guaidó, que en este momento es un submarino con hueco en Venezuela. Las últimas encuestas nos hablaron apenas de un 15.7% de los que se identifican opositores, que una vez que haga esta agenda que quiere hacer, como no va a poder hacer política nacional, va a tener que dejar una estructura en Venezuela montada por estados, que hagan políticas públicas de acción, que los recursos que se consigan en el país, fuera del país. Además hay que recordar que Guaidó todavía administra Cisgo y Monómeros. No es cualquier cosa, Javier. Esas son dos empresas venezolanas muy importantes que generan opinión pública internacional, generan empleo y generan recursos. Y están en manos Pero ahorita. ¿usted recomienda que Guaidó abandone el país? Mira, no es que lo recomiendo, es que Guaidó en el país no va a poder estar, porque Guaidó, si no pudo estar con el apoyo de Estados Unidos y siendo un presidente interino, no va a poder estar después del 5 de enero, cuando ya no va a ser diputado, no va a tener acciones, lo van a acercar mucho más internamente el gobierno y va a tener menos fuerza. Guaidó necesita oxigenarse. Guaidó necesita reconocer que su estrategia falló y Guaidó necesita darle al país algo para que el país vuelva a crecer. Te voy a explicar así. Guaidó el 23 de enero le puso a la novia que se llama Venezuela un anillo compromiso. Me quiero casar contigo. Y después de 18 meses ni compró un microondas ni mandó a hacer las tarjetas de invitación. La novia se puso brava porque vio que el compromiso de casarse no iba a ser realidad, que es el cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y en este momento Guaidó necesita que la gente vuelva a creer en él, que la novia vuelva a creer que se va a casar con ella. Y en este momento, si Guaidó no logra restablecer esa confianza, señores, te aseguro que antes de carnavales del 2021, Guaidó formará parte de la historia política de Venezuela. Será olvidado rápidamente. Otra cosa que me llama la atención es el tema de la guerra asimétrica, ¿no? Yo no soy experto militar, pero a mí la lógica me dice que si los Estados Unidos tienen un poderío militar considerable, y buscaremos a algún experto en estrategia militar que nos comente sobre esto aquí en Prensa Sin Mordaza. Sin embargo, ¿usted considera que Venezuela, el poderío militar venezolano está en capacidad de enfrentar al poderío norteamericano? En este caso, fuese Estados Unidos el que hiciese una invasión en Venezuela. Bueno, asimétricamente lo que significa es que cuando un poderío militar es muy débil, como es el caso venezolano, el poderío militar es muy débil contra el poderío de los Estados Unidos. Como yo soy muy débil bélicamente para enfrentar a mi adversario fuerte bélicamente, lo que hago es que distribuyo poder a pequeños grupos en toda Venezuela, o como lo hicieron, y le di el control, como pasó en Colombia, del ELN, le di el control de espacios de poder en Venezuela para que estos grupos armados hagan su actividad en el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el poderío militar de Estados Unidos llega con aviones, drones, marines, portaaviones y todo, invade Venezuela, se va a encontrar con grupos en los llanos, en los Andes, en Occidente, que están metidos en la selva, en los ríos, en los lagos, en los mares, territorios que no conocen los Estados Unidos, territorios que no dominan los militares de Estados Unidos, y van a ser en este caso muy complicado dominar el territorio sin la colaboración de que estos colaboradores que están con el gobierno organizados del 2003 tengan participación. Lo que quiero decir es que el gobierno de Estados Unidos es muy superior y derrotaría bélicamente muy rápidamente a las Fuerzas Armadas venezolanas, solo que el gobierno de Estados Unidos le pasaría como en Irán, como en Irak, como en Kuwait, como en Vietnam, que cuando lleguen al territorio venezolano se van a encontrar que hay demasiada gente con armas, demasiada gente haciendo actividad ilegal que no van a poder confrontar. En Venezuela
Mira, hay más de 450 pistas ilegales para el narcotráfico. En Venezuela hay contrabando por mar, por río, por tierra. Aquí hay demasiada gente que está viviendo este negocio. Entonces, no es algo sencillo. Por eso que no es que se lleven a Nicolás Maduro, no es que hagan una operación bisturí. Además, Javier, como el chiste del lobo, ¿cuánto tiempo tienes diciéndole al gobierno que lo vas a invadir? Entonces, ¿cuántos años tiene el gobierno preparándose para la invasión? Entonces, hay que tener mucho cuidado en este proceso, porque no es que yo decida invadirte. Yo no voy a decir que te voy a invadir, te invado sorpresivamente y ya, ¿ok? Entonces, ese tema venezolano es muy complejo y además, hasta ahorita que tú y yo estábamos hablando, el gobierno colombiano y el gobierno brasileño no están de acuerdo con una invasión en Venezuela. Indudablemente, porque afectaría muchísimo tanto a la economía de estos países como el flujo migratorio aumentaría hacia el territorio colombiano y brasilero, también hacia distintos países que colindan, ¿no?, en la región suramericana, producto, bueno, de lo que es el desplazamiento, que de hecho ya lo hay, sin haber de alguna manera un confrontamiento bélico. Pues yo agradezco muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros acá, profesor y politólogo, presidente de la Fundación Zulia Productivo, y que está desde Maracaibo, mi ciudad natal, cosa que agradezco a Dios que tenga en este momento luz, que tenga internet, que la conexión haya funcionado. Ha sido un gusto poderlo tener con nosotros, escuchar su análisis, sus interpretaciones. A mí pues me dejan muchas preguntas más al aire, pero será para otra ocasión que esté acá con nosotros. Vamos a ver cómo va estos estudios que está haciendo. De seguro nos vemos pronto para continuar viendo desde su punto de vista, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, aquí no hablamos de cosas como las fichas, ¿no? Como le han llamado algunos analistas, los presos políticos que fueron liberados, pero que inclusive Roberto Marrero, por ejemplo, no le permitieron salir de Venezuela. Un Freddy Guevara que corre el riesgo se escuchan nuevamente por allí la posibilidad de ir preso nuevamente. Tampoco hemos hablado de María Corina Machado y de tantos escenarios políticos, además de sabemos, escenarios políticos regionales que dependiendo de la región cambian mucho. La forma de hacer política en el sur es completamente distinta a la forma de hacer política en el centro del país y en el oriente. Así que agradecido por su tiempo, por todo su aporte a Prensa Sin Mordaza, profesor. Javier, mira, para mensaje final, yo estoy convencido que si la oposición política del país se vuelve a reorganizar, se vuelve a reencontrar, el tiempo que amerita hacerlo, porque hay que reconciliar mucha gente, se reorganiza y en el gobierno, en cualquier escenario electoral, así pongan a Cilia Flores, presidenta del CNE, la oposición política del país derrota al gobierno. No tengo ninguna duda de eso, porque las encuestas son claras. 80% del país, con esto cierro, rechaza a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y ese 80% hay que organizarlo, porque el 20% que representa el PSUV está organizado contra un 80% de la oposición desorganizada. Si se organiza, si se hacen las estrategias, las tácticas adecuadas, el efecto del venezolano vuelve a recuperar esa confianza y seguramente el gobierno lo pone en aprietos para los escenarios electorales futuros que vengan. Así es. Y a ustedes, amigos de Prensa Sin Mordaza, muchísimas gracias también por haber estado hoy con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Prensa Sin Mordaza y en nuestra página web www.prensasinmordaza.com. Esto es Prensa Sin Mordaza, una transmisión a través de nuestras plataformas digitales, esperando poder llegar a la mayor audiencia posible para informarles, para llevarles opinión y análisis de la mano de expertos. A ustedes, muchísimas gracias y hasta una próxima edición.